Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, y es que vamos a hablar de Hande Erçel, Kerem Bürsin, y todo el revuelo que se ha generado últimamente a su alrededor. Los rumores, las especulaciones, las noticias, de todo un poco. Prepárense porque vamos a desentrañar qué es lo que realmente está pasando. Pero antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco y de apoyarme para seguir creando contenido para ustedes. Así que, ya saben, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, arranquemos. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que automáticamente nos evocan la magia de Senkalkam. Su romance en la pantalla trascendió la ficción, convirtiéndose en una historia de amor real que cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Y como suele suceder en estos casos, su ruptura también generó una ola de reacciones, especulaciones y, por qué no decirlo, mucho drama. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Y aunque han tratado de mantener su vida privada alejada de los focos, es inevitable que los medios y los fans sigan muy de cerca cada uno de sus movimientos. La intensidad con la que se siguió su relación y posterior ruptura es un fenómeno interesante de analizar. Va más allá del simple interés por la vida privada de los famosos, se convierte en una especie de proyección de los deseos y esperanzas de los fans en cuanto al amor ideal. La perfección que veían en la pareja en la pantalla, y que aparentemente se trasladó a la vida real, creó una conexión emocional muy fuerte con el público. En las últimas semanas, los rumores sobre una posible crisis en la vida de Hande Erçel se han intensificado. Y como suele ocurrir en estos casos, la sombra de Kerem Bürsin ha vuelto a planear sobre ella. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Hande está pasando por un momento difícil? ¿Y qué papel juega Kerem en toda esta historia? La persistencia de esta sombra no es casualidad. Para muchos fans, Hande y Kerem siguen siendo la pareja ideal, una historia inconclusa que esperan que se retome. La nostalgia por Senkalkam y la química innegable que ambos mostraron juntos alimenta la esperanza de una reconciliación, a pesar del tiempo transcurrido y de las vidas que ambos han construido por separado. Bueno, empecemos por analizar la situación actual de Hande. Después de su exitoso papel en Senkalkam, Hande ha seguido trabajando en varios proyectos, consolidando su carrera como una de las actrices más importantes de Turquía. Ha incursionado en nuevos géneros y ha demostrado su versatilidad como actriz. Sin embargo, también es cierto que en los últimos meses ha estado más discreta, menos presente en los medios y en las redes sociales. Esta disminución en su visibilidad pública ha sido interpretada por algunos como una señal de que algo no anda bien. Esto, por supuesto, ha alimentado las especulaciones sobre una posible crisis personal. Algunos medios han apuntado a problemas de salud, otros a dificultades en su relación actual, y otros, incluso, han insinuado que aún no ha superado su ruptura con Kerem. La naturaleza de estos rumores es variada y, en muchos casos, sensacionalista. Los problemas de salud, en particular, son un tema delicado que requiere un manejo cuidadoso y respetuoso. La especulación sobre la vida amorosa de Hande, por otro lado, es un reflejo de la obsesión mediática con la vida sentimental de las celebridades. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad es que, como suele ocurrir en estos casos, la información es confusa y contradictoria. Es muy difícil saber qué es verdad y qué es simplemente un rumor infundado. La falta de fuentes confiables y la proliferación de noticias falsas en las redes sociales dificultan aún más la tarea de separar la realidad de la ficción. Es importante recordar que los medios de comunicación tienen sus propios intereses y que, a menudo, priorizan el impacto emocional de una noticia sobre su veracidad. Lo que sí podemos decir es que Hande es una persona muy reservada y que no suele compartir detalles de su vida privada con el público. Por lo tanto, es muy probable que incluso si estuviera pasando por un momento difícil, no lo haría público. Esta actitud discreta es comprensible, dada la intensa atención mediática a la que está sometida. Proteger su privacidad y la de sus seres queridos es una forma de preservar su bienestar emocional. Por otro lado, también es importante recordar que la vida de los famosos está constantemente bajo el escrutinio público. Cada uno de sus movimientos es analizado y comentado, y a menudo se sacan conclusiones precipitadas sin tener toda la información.
La presión constante a la que están sometidos puede tener un impacto significativo en su salud mental y emocional. Es fundamental recordar que son seres humanos, con sus propias vulnerabilidades y desafíos. En cuanto a la sombra de Kerem Bürsin, es inevitable que su nombre siga estando ligado al de Hande. Fueron una pareja muy querida y su romance dejó una huella imborrable en sus fans. Por lo tanto, es natural que se les siga relacionando, aunque hayan seguido caminos separados. La fuerza de la conexión que ambos mostraron en la pantalla y fuera de ella sigue resonando en la mente de muchos fans. La idea de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo es un tema recurrente en la cultura popular, y la historia de Hande y Kerem se ha convertido en un ejemplo de ello para muchos. Algunos medios han especulado con la posibilidad de que Kerem haya intentado contactar con Hande para ofrecerle su apoyo en este supuesto momento difícil. Otros incluso han insinuado que podría haber una reconciliación en el horizonte. Estas especulaciones son alimentadas por el deseo de los fans de verlos juntos nuevamente y por la creencia de que su amor es indestructible. Sin embargo, es importante recordar que la realidad es mucho más compleja y que ambos han tomado decisiones que deben ser respetadas. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna evidencia que confirme estas informaciones. Tanto Hande como Kerem han mantenido silencio al respecto y no han dado ninguna declaración que pueda confirmar o desmentir estos rumores. Este silencio puede interpretarse de muchas maneras. Podría ser una forma de proteger su privacidad, de evitar alimentar las especulaciones o simplemente de seguir adelante con sus vidas sin tener que dar explicaciones a nadie. Lo que sí sabemos es que ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Kerem ha estado trabajando en varios proyectos internacionales y se le ha relacionado con varias actrices. Hande, por su parte, ha seguido trabajando en Turquía y se le ha visto con su actual pareja, el empresario Hakan Sabank. La capacidad de ambos para seguir adelante con sus vidas después de una relación tan pública es admirable. Demuestra su profesionalismo y su determinación para no dejarse definir por su pasado sentimental. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando? La verdad es que, como dije antes, es muy difícil saberlo con certeza. Los rumores sobre una posible crisis en la vida de Hande Erçel son solo eso, rumores. No hay ninguna evidencia que confirme que esté pasando por un momento difícil o que su relación con Hakan Sabank esté en crisis. Es crucial recordar que la información que circula en los medios de comunicación y en las redes sociales no siempre es precisa o fiable. Es importante ser crítico y no dar por sentado todo lo que se lee o se escucha. Es posible que Hande simplemente esté más centrada en su trabajo y que haya decidido mantener un perfil más bajo en los medios y en las redes sociales. También es posible que esté pasando por un momento personal difícil, pero que prefiera mantenerlo en privado. Ambas opciones son igualmente válidas y deben ser respetadas. Es importante recordar que los famosos tienen derecho a la privacidad y que no están obligados a compartir todos los detalles de su vida con el público. En cualquier caso, lo que sí podemos decir es que Hande es una mujer fuerte e independiente que ha demostrado tener una gran capacidad para superar los obstáculos. Si realmente está pasando por un momento difícil, estoy segura de que sabrá cómo afrontarlo y salir adelante. Su trayectoria profesional y personal es un testimonio de su resiliencia y determinación. Ha superado numerosos desafíos y ha demostrado que es capaz de alcanzar sus metas a pesar de las dificultades. Y en cuanto a la sombra de Kerem Bürsin, creo que es importante que los fans aprendan a separar la realidad de la ficción. Su romance fue hermoso, pero terminó. Ambos han seguido adelante con sus vidas y es importante que respetemos sus decisiones y que les permitamos ser felices por separado. La insistencia en mantener viva la llama de una relación pasada puede ser perjudicial tanto para Hande como para Kerem. Es importante permitirles seguir adelante y construir sus propias vidas sin estar constantemente atados al pasado. Dejemos de lado las especulaciones y los rumores infundados, y centrémonos en apoyar a Hande y a Kerem en sus carreras profesionales. Son dos grandes actores que tienen mucho talento y que merecen todo nuestro apoyo. Su talento y dedicación merecen ser reconocidos y valorados independientemente de su vida personal. El enfoque debe estar en su trabajo y en su contribución al mundo del entretenimiento. Por último, me gustaría recordarles que la vida de los famosos no es un reality show. Son personas como nosotros con sus propios problemas y sus propias emociones. No tenemos derecho a juzgarlos ni a invadir su privacidad. La empatía y el respeto son fundamentales en la interacción con los demás, independientemente de su fama o estatus social.
Así que por favor, seamos respetuosos y empáticos. Dejemos que Ande y Kerem vivan sus vidas en paz y que tomen sus propias decisiones. Y en lugar de alimentar los rumores y las especulaciones, centrémonos en disfrutar de su trabajo y en apoyar sus carreras. Y hablando de trabajo, les recomiendo que estén atentos a los próximos proyectos de Ande y Kerem. Ambos tienen mucho talento y estoy segura de que nos sorprenderán con sus próximos papeles. Estar al tanto de sus nuevos proyectos es una forma de apoyar su carrera y de demostrar nuestro aprecio por su trabajo. En resumen, la supuesta crisis de Ande Erçel es, en gran medida, un producto de los rumores y las especulaciones. No hay ninguna evidencia que confirme que esté pasando por un momento difícil, y mucho menos que esté relacionada con Kerem Bürsin. Es importante que seamos respetuosos y que dejemos que Ande y Kerem vivan sus vidas en paz. La responsabilidad recae en los medios de comunicación y en los fans para evitar alimentar la desinformación y proteger la privacidad de los demás. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya ayudado a aclarar algunas dudas sobre este tema. Recuerden que la información que les he dado es solo mi opinión personal, basada en la información que he podido recopilar. Ustedes son libres de sacar sus propias conclusiones. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Ande realmente está pasando por un momento difícil? ¿O creen que todo es simplemente un rumor infundado? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos. Y antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco y de apoyarme para seguir creando contenido para ustedes. No olviden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Denle like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.